Buenas tardes, bienvenidos a Abrir la Biblia una vez más en nuestro horario de las 14:30. Espero que nadie se haya confundido y se haya ido a la otra media hora. Y si se fue, no pasa nada, habrán escuchado un buen programa igualmente. Pero no tenemos que perder el hilo porque venimos recorriendo toda la Biblia, encontrando al Espíritu Santo y buscando darnos cuenta más de todas las cosas que Dios hizo para la historia de la salvación. La verdad que tantas cosas tan diferentes, en tantas circunstancias diferentes, que es impresionante. A la vez, lo que creo que es impresionante es el hecho de cómo uno, los que hemos leído la Biblia entera, se nos han pasado tantas anécdotas, tantos episodios, tantos momentos, especialmente en los libros históricos, ¿no es cierto? Pero ni qué decir de los proféticos, que uno lee los libros proféticos y parece que hay tantos pasajes iguales, y cómo hay que trabajar o en anotar o en marcar para poder ir encontrando lo que son los mensajes específicos de, por ejemplo, ahora se me pasó por la cabeza el tema de los profetas. Pero estamos en casi todo lo que estamos buscando. Estamos en libros históricos, ¿sí? Con textos narrativos, y entonces allí es donde a veces en medio de un capítulo aparece un hecho que es lo menos llamativo o sorprendente. Y evidentemente en esto que estamos buscando de seguir de qué manera la presencia del Espíritu Santo aparece a lo largo del Antiguo Testamento, también aparece muchas veces en circunstancias muy extrañas, ¿sí? Pero hasta ahora venimos viendo, ayer desde la creación, y cuando hablamos de la creación, que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que el Espíritu Santo estaba moviéndose en el principio, en ese momento pensé, claro, de Jesús no habla acá, pero el trío de la Trinidad está clarísimamente explicado por Juan en el prólogo de su Evangelio, donde comienza diciendo que Jesús estaba desde el principio y que era desde el principio la palabra, el verbo, o sea, Dios, ¿sí? Así que el hecho de la Trinidad está siempre de una manera o de otra presente en la Biblia, hasta que en el Nuevo Testamento podemos llegar a la claridad, ¿sí? Y vamos a ver algo de eso en los próximos días. Muy bien, yo quedé ayer en Samuel, primera de Samuel 19. Y empecé hablando de esos episodios raros porque este es uno de esos, la verdad que sí. Nosotros habíamos visto al Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo en momentos, en todo el tiempo se habla del Espíritu de Dios. En momentos de profetizar, de que decía que bajaba el Espíritu Santo, caía, los tomaba el Espíritu y comenzaban a profetizar. Y vimos varios de estos pasajes, y también vimos, sobre todo en Jueces, la presencia del Espíritu de Dios para fortalecer a esos guerreros que Dios había preparado como jueces, pero a la vez como conquistadores de todos los pueblos con los cuales una vez en Canaán estaban peleando. Y así creo que de lo último casi que habíamos visto, hemos visto 4 veces con respecto a Sansón que había una misión específica que él le estaba dando a este particular juez del pueblo hebreo. Bueno, pero ahora terminamos ayer en el momento en que Saúl llega el Espíritu Santo y lo cambia y lo prepara para el momento que llegara a ser rey. Antes tuvo que pasar un largo tiempo con el odio que empezó a generar en Saúl porque él ganaba las batallas, porque todo el mundo lo quería, porque había sido tan reconocido y porque él empezó a entender que iba a ser David el rey que lo iba a continuar. Pero hay un pasaje rarísimo, primera de Samuel 19, cuando ese tiempo que David va huyendo de un lado para el otro porque Saúl quiere matarlo.
en el versículo 18 dice, después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel. Samuel seguía siendo su protector. Y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Ya habíamos visto varios de estos fenómenos a lo largo, hasta ahora, en el Antiguo Testamento. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero también cayeron en trance. No leí entonces. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero también ellos cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá alguien le respondió. Saúl, supongo que una lanza en la mano que quería atravesarlo a David, se dirigió entonces para allá. Pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Ramá. ¡Qué impresionante! Es otro de los textos que dije yo, esto no lo había leído nunca. ¡Qué tremendo! Y aún con esa manifestación del Espíritu de Dios que debe haber impactado a los soldados, a Samuel, a David, de ver que aquel que venía a matarlo había caído en un trance, había caído sobre él el Espíritu de Dios y estaban todos en esa situación de profetizar, ¿sí? Bueno, tremendo este pasaje, pero otra manifestación del Espíritu de Dios. Acá no hay ninguna explicación de por qué, pero debe haber sido una experiencia muy tremenda. Saúl no cambió de parecer, ¿sí? Fue un momento nada más. Así que cuidado que las situaciones así de éxtasis espiritual no sea un momento nada más, que haya realmente un cambio, que es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bien, un poquito después, segunda de Samuel 23, en segunda de Samuel 23, encontramos de 2 al 4, a ver, no, lo que pasa es que estoy en primera de Samuel, segunda de Samuel, esperen, porque no puedo equivocarme de relato. Segunda de Samuel 23, ahora sí. Si no me equivoco, segunda de Samuel, tenemos el final de David. Sí, el final de David. 2 capítulos tremendos, 22, donde está el salmo que David le dedicó al Señor. Y si ustedes se acuerdan de todo lo que hemos visto, este es el Salmo 18. El primer día que el pastor Sebastián predicó este salmo, después empezamos a verlo nosotros también, y siempre hay alguna referencia al Salmo 18 que está primeramente en 2 Samuel 22. Pero en 2 Samuel 23 el título dice Últimas palabras de David. Y entonces aquí está esa frase tan hermosa, oráculo de David, hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel. Hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de David? El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Y lo primero que pienso al decir eso, los 70 y pico de salmos que nos han quedado escritos por David y cuántas otras canciones que él habrá escrito
para que el pueblo de Israel cantara, orara, adorara y alabara a Dios, ¿sí? Y después dice, el Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Preciosas últimas palabras de David. Bueno, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, un episodio chiquitito, pero acá me resultó muy interesante la mención al Espíritu de Dios. Estamos en el tiempo de la sequía que Elías había, por orden de Dios, profetizado, y entonces el rey Acab, que lo odiaba a Elías con todo lo que podía, lo manda a llamar, y lo manda a llamar a Elías para que se presente, ¿sí? Elías está dispuesto a ir, pero manda no sé si dice el nombre, bueno, manda a un siervo del rey y le dice, Elías, ve a decirle a tu amo que aquí estoy. Y entonces el otro dice, no quiero, no sea cosa que acá me mate. Y lo que supone este siervo es, ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Así que este hombre que tenía que ir a decirle al rey Acab, sí, Elías está dispuesto y está viniendo para acá, lo que pensó es a ver si el Espíritu del Señor lo llevaba a otro lado. Acostumbrados estaban así a estas manifestaciones, así de sentir, bueno, el Señor lo lleva, lo pone, y con Elías pasaban cosas así. Pero bueno, lo señalé porque me pareció interesante. Vamos a pasar a otro, dejo uno de Eliseo. Antes de dejar el Antiguo Testamento, bueno, hay que ir a Joel. No vamos a dejar a Joel de lado porque allí estaba la gran profecía que se cumplió totalmente el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Pero me pasó, la volví a leer en Joel, no en el discurso de Pedro, y uno ha quedado siempre muy impactado por eso que decía, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes, y cada uno de acuerdo al marco etario en el que estaba se agarró, ¿no? Lo que le venía, si tener sueños, si tener visiones, si profetizar. Pero ¿cómo iba a ser eso? ¿Qué iba a ser? La primera frase es, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, ¿sí? Como si hubiera sido desde Joel, profeta, la visión de ese día en el cual la sensación fue de que se derramaba el espíritu y que todo el género humano estaba representado en la cantidad de países y gente de todas las regiones que estaba allí en Pentecostés, ¿sí? Creo que después de todos estos días nunca le había dado tanta claridad a esta profecía, que como tantas profecías del Antiguo Testamento, uno piensa que son para los tiempos del final, y sin embargo, esta profecía, gracias al momento de Pentecostés, y a lo que el Espíritu Santo le inspiró a Pedro como para decir, acá está, este fue el cumplimiento. Y la otra cosa que recordé en uno de los salmos queridos, sobre todo de los salmos de David, que es el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento de David, el Salmo de buscar el perdón de Dios, los dos versículos centrales, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. David no conocía, sabía del Espíritu de Dios, pero no conocía lo que conocemos después de Jesús. Pero ese temor que por el pecado se vaya el espíritu, o impedirle a Dios que no quite el espíritu, es muy impresionante en David de haberlo podido poner en palabras, y nosotros entendemos que
el Señor no nos va a quitar el Espíritu, ¿no es cierto? Pero, y dice, no me quites tu Santo Espíritu, ¿sí? Cuando todas las otras veces dice el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu, él tenía toda la claridad. Bueno, también todos estos grandes hombres de Dios eran en el fondo profetas, porque estaban poniendo en su boca palabras que después con Jesús íbamos a entender que era así, pero no tenemos que pedirle que nos quite su Santo Espíritu, sino estar unidos a Él y recibiéndolo todo el tiempo. Muy bien, Nuevo Testamento, porque si no vamos a estar como toda la semana buscando versículos cuando hay tantos y tantos que se me habrán escapado. Pensé en el bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento y me dije, porque uno para inventar cosas, dije, seguramente no está el bautismo de Jesús en los 4 evangelios, ¿sí? Hasta que vi que me había equivocado y está en los 4 evangelios. Yo estaba diciendo, no, seguramente en Juan no está porque Juan empieza tan teórico, con ese primer... No, el bautismo de Jesús está en todos, en todos, todos los evangelios lo han contado. Y me detuve en Marcos. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos hablado de que Marcos, que cuenta todo cortito, rápido y que va a los hechos, sin embargo, es el que tiene los detalles y cuenta las cosas con miró, vio, se sentó, deteniéndose en los momentos. Es el único que lo cuenta así. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio, ninguno dice Jesús vio, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Así que, como contado desde Jesús, ¿sí? Y, por supuesto, yo creo que nos queda más, como siempre, los símbolos en la memoria, ¿no? Pensamos más en la paloma era el símbolo, lo que descendió en ese momento sobre Jesús era el Espíritu Santo. Y tan importante este hecho porque era la señal y el momento de su reconocimiento mesiánico y del comienzo de su ministerio, ¿sí? Los 4 ponen que la frase de Dios fue, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido, o algo así, parecido, depende de las distintas traducciones. Pero encontré que Juan lo puso de otra manera. En el capítulo 1, porque todo aparece en el capítulo 1 de Juan, ¿sí? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, estoy leyendo capítulo 1 de Juan, versículo 29. Después me dicen que yo no digo los versículos y la gente se pierde. Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo, ¿sí? No era por nacimiento, creo que nació primero Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero no, existía antes que yo. Juan ya lo había entendido. Y entonces Juan el Bautista declaró, ¿sí? Como está escribiendo Juan, uno ya no sabe de qué Juan habla, no. Juan el Bautista declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esta última frase está sin comillas, ¿sabemos leer? O sea que el que dice que testifica es el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio. En cambio, el que lo relata es Juan el Bautista.
Nunca me había dado cuenta de cómo esto está armado, porque está contado no desde el escritor del Evangelio, sino de Juan el Bautista. Y eso que dice yo mismo no lo conocían, no eran primos, pero claro, Juan el Bautista fue llamado muy joven y fue a predicar al desierto. No digo que no lo conocieran personalmente, a lo mejor de chicos, toda esa parte de la historia que no sabemos, pero es muy posible, dicen algunos de los comentaristas, que lo estaba conociendo en ese momento como el Mesías con la revelación del Espíritu Santo. Una cosa era el primito, con el que a lo mejor jugaba de chico, pero otra cosa es este momento en el cual él venía a corroborar eso que había dicho, que no le alcanzaba ni a la suela de las sandalias, ¿sí? Así que, momento trascendental. Dios lo había preparado a Juan el Bautista, así que tenemos acá el relato más completo en el Evangelio de Juan. Lo había preparado sabiendo que él bautizaba con agua, pero venía uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Así que momento clave, Juan 1, Juan lo cuenta en Juan 1, Lucas en el capítulo 3, Marcos en el capítulo 1 y Mateo en el capítulo 3. Todos bastante al comienzo. Lo que pasa es que Mateo cuenta el nacimiento, cada uno, no, Mateo cuenta los Reyes Magos, Lucas el nacimiento, cada uno otras cosas, ¿sí? Pero Juan y Marcos, en el primer capítulo, ahí está el relato del bautismo, y ahí tenemos, iba a decir la primera aparición, no, la primera aparición está antes, pero lo dejé para ahora. En el capítulo, no, eso viene después. Primero el llamamiento, la anunciación a Zacarías y a María. Yo no me acordaba, digo, habla del Espíritu Santo, Lucas 1:13. El ángel le dijo a Zacarías, no lo voy a leer todo porque no llegamos a nada, sino tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán por su nacimiento, estaba hablando de Juan el Bautista, jamás beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. ¿Sí? La anunciación de Juan el Bautista. Y la de María, en el mismo capítulo, en el versículo 35, cuando María le pregunta al ángel con toda la turbación posible, ¿cómo podrá suceder esto? Le pregunta María al ángel, puesto que soy virgen. Y le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. No sé si María entendió todo, pero acá tuvo la revelación completa de lo que iba a pasar. Bueno, y lo otro que quería leer, porque es algo muy querido también este pasaje, cuando los dos viejitos que cuando presentan a Jesús en el templo, Simeón y lo que él dijo proféticamente y lo que dijo también la otra viejita viuda, la profetisa Ana, pero de Simeón dice que aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y entonces, movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando recibió al niño Jesús, lo tomó en sus brazos y esa escena muy conocida. Pero era el Espíritu Santo, lo estaba contando Lucas. Claro, Lucas entendía ahora lo que había pasado, pero este hombre era un hombre de Dios que tenía revelación de que iba a llegar él a tener al Salvador en sus brazos. Bueno, ya vimos Lucas, ya vimos la revelación de Zacarías, la revelación a María, y vamos a ver un poquito en los evangelios, ya no tenemos mucho tiempo, pero digo, a ver, en alguna de las entrevistas de Jesús,
nosotros tenemos que hubiera revelación del Espíritu o algo, y me acordé de Nicodemo, una de las clases más extraordinarias de Jesús, presentando el Evangelio, hablando tan directo, tan fuerte a un hombre de la religión judía, ¿sí? Cuando en el capítulo 3 de Juan 3, y le habla de nuevo nacimiento, y el pobre Nicodemo, todo confundido, dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Salió por la cuestión física, la más obvia, y le dice Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu, ¿sí? Y le habla del viento y le hace esa fantástica explicación. Y supongo, como digo siempre, porque es lo que yo creo, que en una de esas fue mucho más larga la conversación, ¿sí? Que hasta le pidió que haga profesión de fe y todo. Pero tenemos eso nomás acá. Una ilustración pequeña, que ya en estos días la hemos visto, cuando en Lucas Jesús habla de esto de que el que pida y hallará, y le dice Lucas capítulo 11, que un buen padre no va a dejar darle a su hijo lo que le pida y todo eso, que está en la pequeña ilustración de que él va a llamar a un amigo de noche, etcétera, etcétera, cuando termina que dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Sí? Ya no estaba hablando de dar pan ni ninguna de esas cosas de la ilustración tan sencilla. Acá les está hablando de dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Esto quedó escrito, ¿sí? En ese momento yo no sé si lo entendieron, pero acá nos quedó. Lindísimo es en Lucas 24, al final. Nosotros como final de Evangelios tenemos, creo, la de Mateo con la gran comisión, ¿no es cierto? Pero Lucas 24, 45, a ver si lo tengo aquí, que está relatado muy brevemente desde el versículo 36, cuando una de las últimas apariciones de Jesús, y muy junto ahí, en cambio Juan lo tiene relatado con todo detalle cuando fueron a pescar y él los esperó después con el fueguito. Acá Lucas lo cuenta muy cortito, que pregunta, ¿tienen algo que comer? Y comieron juntos ahí. Y dice, y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En ese momento, ya resucitado, ahí entendieron. Y dice en el 46, esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Con esto mismo empezó el libro de los Hechos, Lucas, pero estaba acá al final del capítulo. Bueno, yo creo que ya no tenemos más tiempo, me parece, porque tengo un montón de citas del libro de los Hechos de los Apóstoles y una cita final para cerrar esta recorrida, que no está completa, pero mostrando cómo el Señor desde el comienzo está preparando hasta la revelación tan clara que nosotros tenemos en Juan 14, 15 y 16, cuando Jesús enseña que el Espíritu Santo es una persona, de la misma manera que Dios Padre, el Dios Señor y Salvador,
y la tercera persona es el Espíritu Santo. Pero vamos a volver a recorrer eso mañana y ver algunos momentos interesantes del libro de los Hechos de los Apóstoles en los cuales encontramos la presencia del Espíritu actuando. Muy bien, que atesoremos esta palabra, que es lo más importante que sea para nuestras vidas. Que termine muy bien el día, que sea buenísima toda la programación, que Dios les bendiga muchísimo.